Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista de Puerto Nuevo y todos aquellos y aquellas que nos ven a través de esta red social de YouTube. Reciban todos un abrazo, reciban nuestro regocijo, nuestra felicidad de recordar que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Hoy es el día en que celebramos la Iglesia cristiana en el mundo entero ese hecho, esa experiencia tan gloriosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sea su nombre alabado. En la mañana de hoy quisiera compartir con ustedes una breve reflexión y quiero partir de un texto muy particular que escribió el evangelista Mateo. Está en el capítulo 27, los versos del 51 al 54, y dice así, haciendo referencia al hecho de la resurrección, y a partir del verso 51 dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y nosotros lo afirmamos en esta hora, Señor, verdaderamente Jesús es el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor. Gracias por este día nuevo. Gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, y permite que el regocijo y el gozo de la resurrección nos ayude y nos anime a escuchar tu palabra y a deleitarnos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ciertamente, este relato de Mateo es muy impresionante, porque cuando ocurrió, pues provocó diversas reacciones. Por ejemplo, la admisión de la deidad de Jesucristo, en este caso, e irónicamente, por el centurión y los soldados romanos, cuando debió haber sido primariamente el pueblo del Señor. Causó también un gran terror allí en la ciudad, porque en ese momento de la resurrección se abrieron muchas tumbas y muchas personas, que el texto habla de santos, se levantaron y caminaron por la ciudad. Supongo que el terror fue extraordinario en aquel lugar, en aquel sitio. Cuando dice santos se refiere a creyentes en el Señor, lo que nos anticipa también cuando el Señor regrese nuevamente por su iglesia, y que ya Pablo, el apóstol, nos adelantó en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso se refiere a los santos que habían fallecido, salieron de sus tumbas y comenzaron a caminar, y la gente comenzó a verlos, a mirarlos. Ciertamente una experiencia, yo entiendo que muy impresionante. La resurrección es un hecho consumado de Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y a través de la Biblia encontramos evidencia previa de que sí es posible este milagro. Por ejemplo, Elías en Primera de Reyes 17 nos habla de que él, con gracias al poder de Dios, resucitó al hijo de la viuda de un lugar que se llamaba Sarepta. Allí vemos al profeta clamando a Dios y actuando por fe. Y aquel jovencito, se levantó, estando muerto, se levantó y resucita a la vida. Y en los evangelios encontramos 3 resurrecciones muy importantes que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la hija de Jairo en Lucas 8, 41 en adelante, una jovencita de 12 años que cuando el Señor hace el milagro, le dice: levántate, y le dice a los papás: denle de comer, afirmando lo necesario que es el alimento para que nosotros podamos desarrollarnos. En todos los creyentes necesitamos, en la medida del Señor nos resucita,
de la vida de pecado, que es equivalente a muerte espiritual, cuando el Señor nos resucita, es necesario que también nos alimentemos espiritualmente para desarrollarnos y para crecer. Encontramos otro caso más, el hijo de la viuda de Naín, un texto paralelo también al caso de Elías, en Lucas 7, del 11 al 17, y aquel hijo de la viuda de Naín, cuando fue resucitado por el Señor Jesucristo, gracias a su poder, se sentó y volvió a hablar. Lo que también nos indica que el que nace de nuevo en Jesucristo tiene el deber de hablar, de compartir, de anunciar las experiencias de fe que ha vivido con el Señor. Y uno de los milagros de resurrección más impresionantes de nuestro Señor Jesucristo, yo diría que el más extraordinario que encontramos en la Biblia, en el Evangelio, es el caso de Lázaro, en Juan 11, del 38 al 44. Cuando Lázaro ya había muerto, 4 días de muerto, pero allí el Señor se acercó por la misericordia, por la simpatía, por el amor que tenía con aquella familia de Betania. Y allí le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se incorpora y sale afuera causando estupor, causando la maravilla de toda aquella gente que estaba en el lugar. Qué glorioso es el Señor Jesucristo, qué grande es. Y en el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los creyentes, recordando que el Señor, el Espíritu Santo obra a través de Jesús, y el Espíritu Santo desde Pentecostés obra a través de la iglesia del Señor. Y allí encontramos a Pedro en el capítulo 9, cuando también resucitó a una muchacha que se llamaba Tabita. La traducción al griego es Dorcas, otra jovencita también resucitada por el poder de Jesucristo a través del apóstol Pedro. Más adelante, el apóstol Pablo, suena un poquito jocoso esto, es que un jovencito que estaba escuchando un sermón que Pablo estaba predicando en la ciudad de Troade, está en el libro de Hechos, capítulo 20, aquel jovencito, ya que el sermón de Pablo era demasiado extenso, no resistió, estaba sentado a la ventana y se cayó de un tercer piso y falleció. Pero el apóstol Pablo bajó, interrumpió lo que estaba haciendo. Su predicación fue también, y en el nombre de Jesucristo, aquel muchacho, Eutico, se levantó también de la muerte, fue resucitado. Pero Pablo no terminó lo que estaba haciendo, regresó otra vez y continuó la predicación. Amados hermanos, la resurrección más extraordinaria, un millennial diría extra mega extraordinaria, es la de nuestro Señor Jesucristo. Las anteriores fueron efectuadas por medio de la fe y la actividad poderosa del Señor. Todo definitivamente lo hizo Dios, porque es el que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Pero en este caso Jesús se levantó por su propio poder, por su propia autoridad, porque Él es el Hijo del Dios viviente, es Dios mismo, encarnado en Jesucristo, y allí venció la muerte como lo había anunciado. Y aquel templo que fue derribado en 3 días, ahora se levanta con toda su gloria, con todo su poderío, con toda la deidad de ser el Dios viviente. Y aquella resurrección de Jesús, amados hermanos, también provocó diversas experiencias. En primer lugar, un temblor de tierra. El Dios que tiene control de todos los elementos de la naturaleza muestra su grandeza y su poder a través de la historia, a través del viento, a través de la lluvia, a través de las sequías, a través de los truenos, a través de todo lo que Él ha creado. Y allí aquel terremoto removió todo aquel lugar donde Jesús había muerto en aquella cruz. Pero a eso le siguieron otros eventos muy importantes y con un sentido simbólico muy importante también, y es que el velo del templo, que
evitaba el acceso de la gente común y corriente al Santísimo, a la presencia de Dios, aquel velo se rasgó o se partió en dos, lo que indica que a través de la resurrección de Jesucristo, ahora toda persona tiene acceso al Santísimo. Toda persona tiene acceso a orar, a clamar a Dios y buscar su presencia sin la necesidad de ningún intermediario. Y obviamente la resurrección de esos muertos que mencionamos al principio y que nos narró Mateo, que aterrorizaron aquella ciudad, pero yo supongo que muchos se quedaron más que nada maravillados y alabando al Señor por aquellas obras tan extraordinarias. Además de eso, hubo muchas apariciones de Jesús. Se le apareció como a 500 hermanos, nos dice un texto bíblico. Suficiente evidencia óptica para poder continuar anunciando que Jesucristo vive, y hoy precisamente somos nosotros partícipes de ello, gracias a todas esas evidencias de que el Señor resucitó de entre los muertos. Para esta Semana Santa, en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Puerto Nuevo, el tema que escogimos es Cristo, la llave de la libertad y la vida. Y en ello afirmamos que Jesucristo es la llave que nos da acceso al reino de Dios, evidenciado allí cuando Jesús entra triunfalmente, vamos a llamarle así, a la ciudad de Jerusalén. Y allí el Señor abre con su llave las puertas del reino para compartir las buenas noticias precisamente de ese reino. Y a pesar de todos los tropiezos, a pesar de todas las dificultades, el rechazo que recibió allí, después de una entrada triunfal, entre comillas, el Señor continuó con su misión. El Señor continuó con su proyecto, con su plan. Jesús también es la llave que abre nuestros templos personales para hacer en ellos una profunda limpieza. Evidenciado también cuando llegó al templo de Jerusalén y encontró un desastre. Encontró corrupción, encontró que lo habían convertido en una cueva de ladrones, un lugar de negocios. Habían trastocado totalmente el propósito del templo, de la casa del Señor, para hacer cosas indeseables, cosas ciertamente bochornosas y contrarias al propósito de Dios. Y de esa misma manera que el Señor volcó las mesas de los cambistas, de aquella gente que estaba haciendo negocios, así también que el Señor vuelque las mesas de toda incertidumbre, que el Señor vuelque las mesas de nuestro pecado, de nuestros rencores, de toda maldad que pueda haber en nosotros. Vamos a permitir que el Señor entre a ese templo de nuestro corazón y nos limpie completamente, nos purifique, como hizo allí en el templo de Jerusalén. Es Jesús también la llave que nos salva, la llave que nos reconcilia con Dios. Y en este caso, esa llave funcionó mediante una cruz, mediante la cruz del Calvario, donde fue Jesús, donde lo asesinaron, donde murió en ese lugar. Y a través de esa cruz, a través de esa llave, tenemos acceso a la salvación y a la vida eterna. Es Jesús la llave de la libertad y la vida, para que podamos salir de nuestros encierros, amados hermanos, porque a veces estamos detrás de una puerta, en una completa oscuridad. Y Jesús nos mostró cómo salir. Fíjense, Jesús abre las puertas, o abre la puerta que nos da acceso a su presencia, para que entremos a su reino. Pero también abre la puerta para que salgamos afuera en sentido de que somos libres, de que estamos en la luz. Y el Señor, para lograr eso, lo hizo de una manera también, como lo hace siempre, extraordinaria. Jesús removió por su propio poder la puerta de la tumba, que era una piedra pesada. La removió, la sacó completamente de ese lugar, gracias a su poder, gracias a sus mensajeros que envió también. Pero el poder es de Jesucristo. Y entonces, una vez se remueve aquella piedra, Jesús gana acceso
pudo haber salido, traspasar las piedras, pero Él la quitó. Y de esa misma manera también el Señor quiere quitar todas las piedras que entorpecen el desarrollo de nuestra vida, todas las piedras que tratan de impedir que seamos salvos. Quiere remover todas las piedras que pretenden mantenernos encerrados y encerradas, como si las vidas nuestras fueran unas tumbas oscuras, frías, pestilentes y sin esperanza alguna. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Pero si el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos, entonces, ¿qué puede ser imposible para Él? ¿Qué puede ser imposible para Dios? La contestación es absolutamente nada. Nada es imposible para el Señor. Y esa resurrección gloriosa es un anticipo de lo que también nos espera si creemos, si confiamos en el Señor Todopoderoso. Es importante además que seamos portavoces de la resurrección, que no se quede solamente en la celebración de que Jesús venció la muerte, de que salió de la tumba, de que mucha gente lo vio como testigos y de que Él está vivo, y así nosotros lo afirmamos. Pero la resurrección no se puede quedar solo en eso. Nos es necesario, amados hermanos, que compartamos la resurrección de Jesús en los diversos escenarios de nuestra vida. Debemos compartir la resurrección de Jesús en escenarios donde hay injusticias humanas, injusticias sociales. Debemos llevar la resurrección de Jesús donde hay atropellos, donde se maltrata a la gente, donde hay hambre, donde hay terror, donde hay violencia de toda clase. Debemos permitir que la resurrección de Jesucristo, amados hermanos, llegue a toda familia disfuncional, llegue a lugares donde hay corrupción de toda clase. Hermanos, debemos permitir y anunciar la resurrección de Jesús, incluso en las iglesias que están como las tumbas, donde la vida no se nota, donde la vida no se siente. Debemos llevar la resurrección de Jesús en todos los escenarios de impiedad, en todos los necesarios donde no hay libertad, donde no hay vida abundante. Y eso lo puede hacer el Cristo que resucitó de entre los muertos, que como buena semilla fue sembrada y germinó y vive y reina para siempre nuestro Señor Jesucristo. Sea su nombre exaltado, sea su nombre glorificado. Que viva Cristo. Él vive para siempre y Él retornará por nosotros, su pueblo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la presencia del resucitado, mediante su Espíritu Santo, les acompañe en todo momento. Que Dios los cuide. Amén. Queremos invitarles a las actividades que celebra nuestra iglesia. Cada domingo nos estamos reuniendo a las 11 de la mañana, por lo menos de 11 a 12:15 estamos allí. Damos gracias a Dios por muchos hermanos se están integrando de acuerdo a las restricciones que tenemos del protocolo respecto al COVID, pero damos gracias a Dios por muchos hermanos que están llegando ya a la iglesia. Les exhortamos a que vayan saliendo ya, vayan congregándose para no perder esa costumbre tan importante y tan necesaria en nuestras vidas. Señor Todopoderoso, en tus manos dejamos a esta comunidad que nos ve a través de este medio social. Que tu bendición sea con ellos, que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo a todos.